Pamplona ha sido considerada como un enclave estratégico. La evolución histórica de la ciudad es en gran medida la historia de sus murallas. Sirvieron de defensa y de límite entre poblaciones. Pamplona mantuvo el concepto de plaza militar hasta los primeros compases del siglo XX y ellas son seña de identidad de la ciudad. Esta semana, en Una mirada atrás, las murallas de Pamplona. Esta semana, en Una mirada atrás, fijamos nuestros objetivos en ellas, en las murallas, y hablaremos de la historia de Pamplona, a través precisamente de sus murallas, las mismas por las que han pasado los años, los siglos, a través de una construcción que ha sido derribada y levantada una y otra vez. Sobre las murallas vamos a hablar con nuestro primer invitado. Él es Jesús Armendáriz, es arquitecto. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, Buenas ¿con qué tardes. te quedas de las murallas de Pamplona? ¿Qué características destacarías? ¿Qué tienen de especial? Bueno, pues es el contacto de la ciudad con la historia. Parece que las ciudades, si no tienen historia, no tienen nada, ¿no? Y Pamplona pues tiene mucha historia. No tenemos mar, pero tenemos un gran pasado, y las murallas es lo que nos hablan de él, ¿no? Son piedras que hablan. Que tienen mucha vida y mucha historia. Nuestro siguiente invitado es José Vicente Valdenebro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Él es el gerente del Ayuntamiento y también es coautor de este libro, Fortificaciones de Pamplona, ciudades amuralladas, lugares para vivir, visitar e innovar. ¿Qué destacas tú de estas murallas de Pamplona, José Vicente? Bueno, yo creo que si algo hay que destacar, y un poco al hilo de lo que comentaba Jesús, ¿no? Las murallas son parte de la ciudad. Toda la historia de Pamplona ha venido ligada a lo que ha sido el conjunto amurallado. Es imposible hablar de la historia de Pamplona sin hablar de sus murallas. Y lo más importante, ¿no? Cómo en este momento, pues bueno, aquel elemento límite que oprimía, que abigarraba, digamos, a la población, pues bueno, ahora se ha convertido pues en los mejores lugares para disfrutar dentro de la ciudad, para pasear, para disfrutar de una exposición, para disfrutar de un concierto, de diferentes actividades, ¿no? Se han llenado de vida, ¿no? Y son un lugar de encuentro, un lugar de unión para los diferentes barrios de la ciudad. Pues vamos a disfrutar nosotros hoy también hablando de las murallas con nuestra siguiente invitada también, Esther Elizalde. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Ella es historiadora. Decía José Vicente que no se puede hablar de la historia de Pamplona sin hablar de las murallas. ¿Es así? Claro, Pamplona está arraigada a la historia, digamos, de plaza fuerte, de plaza de guerra, de carácter, porque estábamos enfrente de la vecina Francia. Ahí estamos. No se puede hablar, como decías, Esther, de la historia de Pamplona sin las murallas. Pues si os parece, vamos a ver primero un reportaje sobre las murallas, que constituyen uno de los complejos bélicos más interesantes y mejor conservados de España, lo que le valió ser declarado Monumento Nacional. Bastiones, baluartes, portales o rebellines dotan el conjunto amurallado de toda la sobriedad y sofisticación. A lo largo de su historia, Pamplona ha sido considerada como un enclave estratégico para dominar los pasos desde Francia a través del Pirineo hacia Aragón y La Rioja, por lo que, salvo en momentos concretos, siempre ha estado fortificada. La evolución histórica de la ciudad es en gran medida la historia de la intervención en sus murallas, en un continuo proceso de construcción, mejora, transformación y también de destrucción. Sus murallas servían de defensa y de límite entre poblaciones que vivieron duros enfrentamientos. Las diferencias entre la ciudad de la Navarrería, del Burgo de San Fermín y la población de San Nicolás fueron resueltas en 1423 al promulgarse el privilegio de la Unión, conformando una sola ciudad y un único recinto amurallado, convirtiéndose Pamplona en plaza militar. En 1512, un poderoso ejército franco-navarro asedió Pamplona, tomada por los castellanos, para intentar reconquistarla. Fracasaron en su intento, pero este ataque les hizo ver la necesidad de mejorar las defensas de la ciudad, y un año después empezaron a levantar el castillo de Santiago. Pero en 1521 un nuevo ataque franco-agramontés dañó seriamente sus muros. En este asedio cayó herido aquí San Ignacio de Loyola, que después daría nombre a esta avenida. Fue herido defendiendo el castillo que se levantaba en el lugar que hoy ocupa el Palacio de Navarra. Y así nació la avenida que llevaría su nombre, transformándose poco a poco. A su extremo sur se abría el portal de San Nicolás, que hoy se conserva en el Jardín de la Taconera como un recuerdo del ayer.
Pero volviendo a la batalla, tras la capitulación del ejército castellano, se confirmó la necesidad de reforzar las defensas de Pamplona. Nació la fortificación abaluartada, toda una revolución en el arte de defender las ciudades. Un reputado ingeniero militar italiano diseñó la construcción de un nuevo castillo que daría origen a la ciudadela. Se imitaron las fortalezas pentagonales construidas en esa época en Turín y Amberes, y las obras duraron más de 30 años. Pamplona mantuvo el concepto de plaza militar hasta los primeros compases del siglo XX. Las fortificaciones perduraron a pesar de todo cuando ya no tenían justificación. Pasaron de ser imprescindibles para la defensa a entorpecer la evolución y el crecimiento de la ciudad como anclas del ayer, encorsetando su desarrollo. Pero finalmente, para paliar el hacinamiento y la falta de higiene de la Pamplona amurallada de finales del siglo XIX, la ciudad comenzó a crecer más allá del recinto fortificado. Nacería entonces el primer ensanche y después llegaría la segunda ampliación. Así recogió en vida Antonio José Ruiz en la serie Nostalgias y Rincones, cedida después a la Filmoteca de Navarra, el ocaso y renacer de la ciudadela. La ciudadela, qué recuerdos. Hace bien poco aún, en 1970, estaba enmascarada, totalmente ennegrecida por el tiempo, la dedicación militar y el abandono. En su recinto sonaban cornetas de infantería, salvas de artillería, y hasta la vuelta del castillo llegaba el olor de las cuadras de caballería. Era 1965 cuando el ejército de España entregaba esta joya a los pamploneses. Fue una gran fiesta, con toda la liturgia de los danzaris, gigantes y quiliques. Poco a poco enmudecieron las marchas militares, se entregaban las llaves del recinto a la ciudad y se izaba al fin, entre aplausos, la enseña de Pamplona. Luego, felizmente, entraron las máquinas a ennoblecer el castillo. Se derribaron los cuarteles y se abrían nuevos caminos hacia el futuro. Aquel panorama castrense, reliquia de un ayer de asaltos, guerras, cañones, prisión y muerte, se trocó, junto al burgo de San Nicolás, en el idilio de hoy. Un éxito profesional de aquel gran técnico municipal, Enrique Altarriba, que bien merecía un recuerdo en la propia ciudadela. Se reconstruía la muralla de la naciente avenida a continuación del portalón de entrada, muralla que el gran pamplonés don Javier Rousseau supo impulsar. Se desmontaban terrenos adyacentes y se trazaba la avenida del Ejército, adquiriendo poco a poco la forma que tiene hoy a finales del siglo XX. Una narración en la que recogía también momentos divertidos a los pies de las murallas. Y esto es el No Va Más, la cuesta rompeculos a lo bestia. La vuelta del castillo también esconde mil y una historias. Cuando los chavales veníamos a ver de todo, cuevas, zarzas, nidos de pájaro, feria de ganados, novios, soldados y hasta simulacros de guerra hace bien poco. Derribadas y levantadas una y otra vez, en la actualidad prácticamente la totalidad de las fortificaciones de Pamplona han sido restauradas o están en proyecto. Una nueva estación de autobuses subterránea ha sustituido un espacio asfaltado por un manto verde y que ha permitido la reconstrucción del Rebellín de Santa Lucía, elemento destruido para permitir el crecimiento de la ciudad. Pamplona se sitúa a la cabeza de las ciudades españolas en inversión económica para recuperación de su patrimonio, sus murallas, seña de identidad de la ciudad y fieles guardianas y defensoras de su historia.
Ahí estaba el cambio de las murallas y que ha sorprendido mucho a nuestros invitados. Jesús, ¿qué te ha parecido ese cambio? El documento es fantástico, imágenes que como pamplonés nunca había visto y son muy bonitas. Y además había muchas imágenes de construcción, cosa que no es habitual, ¿no? Del proceso de construcción del muro de la Avenida del Ejército, y muy emocionante, muy bonito. Y como arquitecto que también ha estado ahí inmerso en esa reconstrucción que han sufrido las murallas, porque fuiste arquitecto de la estación de autobuses, ¿cómo has visto ese cambio? Pues la verdad es que veloz, parece que han pasado 2 días y han pasado ya pues 7 años, entonces desde que se empezó a hacer la reconstrucción, y muy emocionante. Recuerdo que cuando se excavó por primera vez se encontró mucho menos de lo que se esperaba. Estaban las murallas descarnadas y se ha utilizado la piedra para hacer los cuarteles de caballería, incluso viviendas del segundo ensanche. Verlo hoy en día construido con esta calidad, pues realmente lo que comentaba José Vicente, que no solamente es historia, ¿no? como al principio ya apuntaba, sino que es ocio, que es estética, que es medio ambiente y que es muy de agradecer. Sí. Está claro todo lo que rodea la vida de los pamploneses respecto a la muralla, todo lo que se siente y se hace en ese terreno, pero también quería preguntarte qué buscabais cuando cambiasteis esa estación de autobuses, qué queríais con esa obra y al final esos descubrimientos. Pues es una obra que venía muy de largo, ¿no? Un proyecto que ha dado muchas vueltas desde el año 90 y que finalmente pues, nos tocó a nosotros, el equipo en el que yo trabajaba, CXT, en el que junto con el ayuntamiento pues, nos embarcábamos en una aventura muy grande, ¿no? Era intentar recuperar de alguna manera algo que la ciudad había perdido recientemente pero que ya no nos acordábamos. Y la obra pues, fue una obra en la que hubo pues, unos buenos guías, estaba Príncipe de Viana, estaba Gabinete de Trama, había empresas constructoras que nos decían cómo hacer las cosas, Construcciones Aranguren, que tenían mucha experiencia en el trabajo de reconstrucción. Entonces fue algo que iba cristalizando muy poquito a poco y que sin darnos cuenta se iba construyendo, no teníamos más que esperar, ¿no? José Vicente, también te hemos visto muy sorprendido por estas imágenes, por este reportaje de nuestra compañera Ollane Garzarón. ¿Qué ha sido lo más difícil en este recorrido por las murallas? Bueno, lo más difícil quizás haya sido el conseguir los fondos, ¿no? Pues para poder acometer estas obras. Hay que tener en cuenta que un ciudadano no hubiera entendido así de inmediato, ¿no? que cuando hay otras necesidades a lo mejor en la ciudad pues invirtiera la gran cantidad económica que ha sido necesaria en las murallas, ¿no? Entonces, bueno, esto nace digamos, con un plan de actuación, digamos que quizás el germen inicial es la propia estación de autobuses, ¿no? Donde el introducir esas mejoras funcionales también representaba una oportunidad para seguir también restaurando, ¿no? Toda la zona próxima a la estación, el Revién de Santa Lucía, sale a la luz porque hay una importante dotación que nace junto a ella, ¿no? Que es la estación de autobuses y que es ese aparcamiento subterráneo. Entonces, esa obra permite volver a ver cómo fue, digamos, realmente esa zona, ¿no? Se reconstruye el Revién de Santa Lucía, se reconstruye la contraescarpa, el foso, y debajo se esconde la estación, ¿no? Y si vamos analizando otros tramos en los que se ha actuado, pues acaba ocurriendo lo mismo. No solamente ha sido obras, digamos, de restauración, de conservación, sino y se han ido incorporando esas mejoras. Por poner otro ejemplo, el ascensor de Descalzos. Se aprovechó el momento en el que se construía ese ascensor, que también ha venido a todos los vecinos que viven en los barrios periféricos de Pamplona para poder llegar al centro, ¿no? Pues para también restaurar parte del lienzo de la muralla. O la zona del ascensor también, el propio ascensor de que se encuentra en este momento en la Media Luna, también permitió pues, de paso restaurar esa zona, o la propia pasarela pues, llevó también consigo algunas actuaciones, ¿no? Y luego, por otro lado, todas las obras de restauración, puramente restauración, pues siempre se han hecho con ayudas, con fondos externos, ¿no? Con fondos bien de Gobierno de Navarra, bien con fondos de la Unión Europea, ¿no? Y para esto era importante la previsión, ¿no? O sea, en el año 2006, cuando ya estaban las obras de la estación de autobuses en marcha, yo creo que se vio el gran potencial que tenían las murallas. Y ahí se empieza a hacer un estudio, un plan, digamos, un importante diagnóstico de su estado por dos arquitectos, Verónica Quintanilla y Joaquín Torres, muy importantes también en todo este proceso de restauración. Y a partir de ahí conformamos un gran plan, ¿no? Y no solamente también dirigido a las mejoras, sino también a la investigación
relacionada también con el monumento. ¿Qué nos permitió ese plan? Pues bueno, ese plan nos permitió ir desarrollando proyectos, tener detectados muy bien toda la problemática y luego a medida que íbamos viendo esas oportunidades de financiación llegar a ellos. Por ejemplo, llegó el Plan E. Mientras en otras ciudades de España pues estaban, y con toda la polémica que tuvo en su momento, pues estaban reconstruyendo aceras o calzadas, pues bueno, nosotros invertimos gran parte de esos recursos en nuestro patrimonio. Eso es porque nos habíamos adelantado, lo habíamos previsto y ya teníamos nuestros proyectos preparados para que el momento que tuviésemos esa financiación llegase, ¿no? Otro ejemplo muy importante, yo creo que también determinante en todo este proceso de restauración, ¿no? Cuando la estación de autobuses se termina, cuando se reconstruye el Rebellín de Santa Lucía, el Rebellín está flamante, está prácticamente como si hubiera estado recién construido, ¿no? Y eso pone en evidencia el mal estado en el que se encontraba la parte exterior de la ciudadela, ¿no? Y yo creo que ese contraste, ¿no? Y de hecho en las propias obras ya nos dimos cuenta, ¿no? Cuando paseábamos y cuando hacíamos las visitadas dijimos, oye, es que tenemos que empezar a actuar en la parte, en el telón de fondo de la estación, que era la parte del baluarte real y una de las cortinas, porque es que el contraste tan exagerado que tiene con la ciudadela está demostrando que esto necesita una ayuda, ¿no? Y ahí también tuvimos la suerte que en el Gobierno de Navarra, en su Plan Navarra 2012, pues incluyó una importante dotación económica de 6 millones de euros, que con eso y con alguna financiación también que conseguimos del 1% cultural del Ministerio de Fomento, pues prácticamente con muy poquita aportación del Ayuntamiento de Pamplona conseguimos tener todo lo que era el exterior de la ciudad restaurado tal y como se encuentra hasta ahora, ¿no? Esto es lo que se ha hecho hasta ahora, pero ¿qué se va a hacer en el futuro? ¿En qué inversiones se podría trabajar en cuanto a las murallas? Las murallas podemos decir que con la actuación que en este momento se está realizando en el baluarte de la Brit, dentro de un proyecto europeo en el que estamos trabajando con Bayona, el proyecto Fortius, aparte de eso, lo que queda por restaurar en este momento es el baluarte de Parma, donde tenemos un proyecto que se realizó pues, hace un par de años para la construcción de un aparcamiento subterráneo y la construcción de un polideportivo. Bueno, ha llegado un momento, ha llegado esta crisis económica en el que bueno, es muy importante priorizar dónde va cada uno de los euros invertidos por el ayuntamiento y ese proyecto está un poco a la espera de que llegue el momento para terminar. Pero el resto podríamos decir que está restaurado y que las murallas son presentes ya en la ciudad, ¿no? O sea, y que realmente lo que hay que hacer es vivirlas y disfrutarlas, ¿no? Estamos hablando del pasado de las murallas, vamos a hablar con nuestra historiadora. ¿Cuál ha sido el cambio, la evolución de estas murallas? Bueno, hasta el siglo XIX, digamos que se han seguido importantes proyectos. Uno de los más importantes fue el de Berbón, pero en el siglo XIX ahí paralizan los proyectos debido a la carestía económica. Y menos mal que existió esa falta de dinero, porque existieron 3 proyectos que ante el avance de la artillería, ante el avance de las nuevas fortificaciones, estos proyectos lo que querían era destruir la ciudadela y dar una nueva imagen, unas nuevas fortificaciones a Pamplona. Habría cambiado la Pamplona de hoy en día, las murallas que tenemos hoy en día, que disfrutamos a través de todas esas actividades, habría sido la fisonomía urbana de la ciudad totalmente diferente, habría cambiado prácticamente del todo. Hemos visto también en el reportaje cómo celebraban la caída de las murallas. En Pamplona hay un espíritu muy de celebrar todo acontecimiento. De hecho, se celebró en 1888 cuando se concedió el primer ensanche y se mutiló la ciudadela. Se celebró con dulzainas, según dicen los documentos, con gigantes, siempre los gigantes presentes. En 1915, cuando se concedió por fin el derribo parcial de las murallas, que perdimos ese 25% de las murallas, volvimos a sacar los gigantes, tuvimos hasta un festival acrobático, fue todo un hito, un acontecimiento que todo pamplonés salió a celebrarlo, unos 20.000 pamploneses salieron a esa inauguración del acto oficial del derribo, en el que dicen, o hay una anecdotilla que dicen que al obispo Mendoza se le cayó la mitra y 50 años después el archivero Vicente Galvete dijo que eso fue un castigo divino por derribar las murallas. Así que siempre presentes, siempre están presentes en ese tipo de celebraciones. Ahora sacamos los gigantes para celebrar que hemos recuperado las murallas,
una vez que ya hemos revalorizado patrimonialmente, hablando las murallas y las fortificaciones en conjunto. Otro de los contrastes, también veíamos ese contraste de donde está ahora la nueva estación de autobuses, ese parque lleno de coches, cómo han cambiado también la percepción de los pamploneses ante la ciudadela. Hoy en día no sé si a muchos les gustaría ver ahí coches, un aparcamiento, con lo que valoran la ciudadela, ¿no es así? Que se ha puesto en valor también esa zona de Pamplona. Sí, como son cambios, como comentaba antes, que van paulatinamente haciéndose día a día. Pues antes hay una obra, la obra es caos, es tierra, son camiones. Digamos que poco a poco nos vamos acostumbrando, pero cuando vemos un documento como este que hemos visto, en el que vemos el antes y el después tan de sopetón, pues qué duda cabe que impresiona, impresiona. Y desde luego, lo comentábamos antes de entrar al plato, que qué curioso que la ciudad de Pamplona se ha acabado cerrando en el centro, ¿no? Y gracias a la ciudadela, es decir, estos terrenos que posibilita la demolición de las murallas con la construcción de Baluarte o la estación de autobuses hacen que la Pamplona, digamos, de los ensanches se consolida, ¿no? La Pamplona se cierra y se cierra en la ciudadela, en el centro. Otro proyecto que tiene mucho que ver con las murallas es el proyecto Fortius, José Vicente, que me gustaría que explicaras también en qué consiste y qué supone. Bueno, pues el proyecto Fortius es un paso más ya, ¿no? No solamente es un proyecto centrado en la propia restauración, sino es un proyecto centrado en lo que es el uso y disfrute de esos espacios, ¿no? La innovación turística y cultural en el patrimonio, ¿no? Fortificado, en este caso de Pamplona y de Bayona, porque hay que decir que es un proyecto transfronterizo, ¿no? La Unión Europea lo que está buscando dentro de sus actividades es romper esas fronteras, ¿no? Entre los Estados miembros de la Unión, ¿no? Entonces, pues posibilita el acceder a ciertos proyectos, el conseguir ciertas ayudas, ciertas subvenciones, pues para fomentar ese intercambio de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros buscamos una ciudad para poder optar a estas ayudas, para poder intercambiar nuestras experiencias, nuestros conocimientos, para poder seguir también investigando. Y qué mejor ciudad que la ciudad de Bayona, ¿no? Nuestra ciudad hermana, que también tiene un conjunto, aunque bastante más moderno que el de Pamplona, un conjunto fortificado fantástico, y que también había tenido los mismos problemas y que también a lo largo del tiempo había entendido la muralla de la misma manera que Pamplona, ¿no? Como parte de la ciudad, como un eje, digamos, conductor para la realización de una serie de mejoras. Y entonces, pues bueno, pues presentamos la candidatura conjunta, tuvimos la suerte de que, bueno, pues en este caso al secretariado del POCTEFA, del Plan de Cooperación Territorial Francia-España-Andorra, pues le pareció un proyecto muy interesante y nos concedió pues esta subvención. Con lo cual hemos conseguido que durante los 3 años que dura, digamos, este proyecto, pues bueno, en primer lugar podamos restaurar el baluarte de Labrit, que lo teníamos pendiente, que aunque es el último elemento que se ha restaurado, es el primer elemento que se construyó del recinto fortificado que existe en Pamplona. Y también nos está permitiendo, pues bueno, realizar gran cantidad de actividades en el entorno de la muralla, ¿no? Actividades que se vienen repitiendo todos estos veranos. Es curioso, podemos decir en Pamplona, que bueno, que a pesar de la situación económica en la que estamos, en las que todos los ayuntamientos están recortando, pues bueno, nuestra actividad cultural, nuestra actividad turística ha ido a más gracias a esta inyección económica que viene de fuera. Por eso siempre hay que estar muy pendientes de estas posibilidades, ¿no? Y cómo cada vez que hacemos algo la gente se vuelca, ¿no? Ayer comenzábamos un ciclo de conferencias denominado el patrimonio fortificado pirenaico, ya entendiéndonos que somos parte de un sistema fortificado, entendiendo que Pamplona se entiende también dentro de la defensa de esa frontera junto con otras fortificaciones españolas y francesas. Y estaba lleno la sala de Civivos, ¿no? Entonces de Condestable. Y eso es. Y esto es lo que viene repitiéndose cada vez que hacemos un evento en torno a las murallas, ¿no? Mañana seguro que cuando empiecen las actividades de la recreación histórica, Pamplona se va a volcar y vamos a ver si el tiempo lo permite y estará todo... Vamos a dedicar la segunda parte de nuestro programa a todas las actividades que se desarrollan en ese entorno de la muralla. Vamos a acabar ya, pero me gustaría preguntaros un rincón, algo que os guste especialmente de las murallas de Pamplona, antes de acabar. Jesús, ¿algo especial que te guste? Yo siempre he tenido un cariño especial por el Portal de Francia. Digo que es Vicente. muy bonito. Yo me quedaría con el Fortín de San Bartolomé,
Es un espacio pequeñito que estaba apartado, que era como el gran desconocido y bueno, pues ya tenemos la suerte de que también todo el mundo puede acceder a él y es un sitio fantástico. Es en sí mismo es una pequeña fortificación, es un reducto y me quedaría con él. Creo que coincides también con él. Sí, sí, porque han sabido modificarlo y adaptarlo a un centro de interpretación de las murallas que cualquier turista puede entrar en él y entender la historia de Pamplona, su evolución urbana y la historia de las murallas de Pamplona y de la ciudadela. Pues de esa historia vamos a seguir también hablando en la segunda parte de nuestro programa. Os despido ya. Gracias por habernos acompañado, Esther, José Vicente y Jesús. Muy amables. Gracias por acompañarnos y a ustedes les veo tras la publicidad. Hasta ahora mismo. Las mismas murallas que un día defendieron Pamplona hoy son un lugar de esparcimiento y un elemento dinamizador de la capital navarra. El recinto amurallado es escenario y elemento de diversas actividades culturales que a lo largo del año se celebran en Pamplona, exposiciones, conciertos, festivales o carreras. Las murallas han sido historia, pero son también presente y futuro de la vida pamplonesa. Precisamente de todo lo que sucede en torno a las murallas hablaremos en esta segunda parte del programa con nuestros invitados. El primero de ellos es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Fermín Alonso. ¿Qué tal, Fermín? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿cómo trabajáis desde el Ayuntamiento para dinamizar la vida de las murallas? Bueno, tenemos un espacio absolutamente singular. Se ha hecho muchísimo esfuerzo para rehabilitarlo, para rehabilitar esas murallas. Y ahora tenemos que aprovecharlas, tenemos que darlas a conocer y yo creo que la mejor manera de darlas a conocer es a través de actividades diversas, culturales, turísticas, bueno, con festivales para gente joven, que es público distinto quizás al que se suele acercar normalmente a Ciudadela, para festivales de danza con un lienzo espectacular como el Baluarte Bajo de Guadalupe, bueno, para multitud de cosas que acerquen a los pamploneses a ese tesoro quizás un poco desconocido para nosotros incluso. Vamos a hablar de ese tesoro y de cómo lo estamos llevando a cabo, de todo lo que se desarrolla allí, también con nuestra siguiente invitada, ella Silvia Azpilicueta, es directora del área de turismo también del Ayuntamiento de Pamplona. ¿Alguna actividad, Silvia, con la que te quedas de todas las que se realizan durante el año? Bueno, la verdad que lo satisfactorio es que prácticamente todas las actividades que ofrecemos relacionadas con las murallas tienen muy buena acogida, tanto de residentes como de turistas. Bueno, pues lo más destacado de este verano, pues quizá la muralla a la luz de las velas, pero todas las visitas guiadas que sacamos de las murallas, algunas un poquito más tematizadas, ¿no? Porque hicimos unas visitas teatralizadas, pues tienen muy buena acogida. Los secretos de las murallas, que también son actividades pues que se accede a lugares donde normalmente no hay acceso. Casi toda la oferta, lo bueno es que resulta muy bien recibida, ¿no? por los destinatarios. Es múltiple esa oferta, hablabas de esos secretos de la muralla y nuestra siguiente invitada sabe mucho de esos secretos de las murallas, a ver si nos desvela alguno. Ella es Marta Monreal. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, buenas tardes. Bienvenida. Bueno, eres arquitecta también sí. Y tienes mucho que ver con esos secretos de las murallas porque participas en esas visitas guiadas. Sí, un poquito. Participo, bueno, soy una de los dos guías, no he tenido la suerte de ser uno de los dos guías, y en esas visitas, bueno, pues contamos un montón de secretitos y anecdotillas curiosas que están relacionadas tanto con la fortificación como con las vivencias de los propios militares o incluso de las personas cómo lo vivieron en el siglo pasado, ¿no? Cuando estaban ellos en medio de esa vorágine, mezcla militar, vida personal, ¿no? Y bueno, yo creo que todas esas cosas los pamploneses en general no las conocen y es muy interesante ponerlas en su sitio, ¿no? En cada ámbito donde tiene pues, lugar, ¿no? Dentro de las murallas.
Entonces, bueno, pues la parte positiva también es que se les entraba a cada uno unos foquitos, unos frontales, y entramos en zonas, bueno, hasta entonces casi inexpugnables, ¿no? Entonces, a mí me encantan, a mí me gustan mucho. Bueno, enseguida entramos en materia. Antes vamos a ver un reportaje de nuestra compañera Ollane Garzaro, en el que las murallas nos hablan del testigo del transcurrir de la vida pamplonesa que han sido. Acogen diferentes actos que les permiten volver a ser un enclave único. Son testimonio del ayer, prueba de un gran pasado histórico. Muros de defensa derribados en más de una ocasión y que dibujaron el perfil de la ciudad a través de los siglos. Hoy son un enclave único que ha recuperado el esplendor de antaño. El conjunto fortificado es uno de los recintos abaluartados mejor conservados de toda Europa. Su ocaso se produjo en el siglo XIX, cuando se tornó ineficaz frente a los avances de la artillería y al gran crecimiento demográfico que exigía una ampliación de la trama urbana. Pamplona celebró como un gran acontecimiento el derribo de parte de sus murallas de 1915 a 1921. Desde 2005 el ayuntamiento ha recorrido un largo camino en la recuperación de todo el recinto. Lo que un día defendió a la ciudad, hoy es un lugar de esparcimiento y un elemento dinamizador. El recinto es escenario o parte de diversas actividades culturales de Pamplona. Las murallas han recuperado la importancia y el lugar que ocupaban en la vida de los pamploneses. Se han reconciliado con la ciudad que un día las vio inútiles y han reconquistado su protagonismo. El recinto fortificado se ha convertido en uno de los mejores lienzos para acoger exposiciones. Por estas salas han pasado obras de escultura, pintura e incluso de cómics. Pero el arte no solo aguarda tras estas paredes, también sale a la calle. Este concurso de pintura al aire libre inundó la ciudadela de artistas. En cada rincón florecía la inspiración más evocadora. El recinto amurallado atraviesa uno de los pulmones de la ciudad. La vuelta del castillo es lugar de descanso, lugar de paseos y lugar de deportistas. También se han organizado carreras como esta marcha solidaria al pie de las murallas. En esta fortificación renacentista de antiguo uso militar también se han realizado ferias gastronómicas de reino gourmet y se ha brindado con una copa de vino navarro. La fiesta de los jóvenes navarros también se rodea de murallas y con música en vivo alarga la noche dedicada a los mejores caldos. La música es una de las grandes protagonistas en la fortaleza. El Festival 360, el electropop y los conciertos más variados han puesto la nota musical en el corazón de la ciudad. También se ha escuchado ópera. Este es el ensayo de la Soirée de Ópera, que transformó la ciudadela en una noche de fiesta, con música barroca y canción napolitana, comedia del arte, teatro clásico y la representación al aire libre de una ópera de Rossini. Y cuando se apaga la luz del día, cambia su silueta. Las murallas se transforman a la luz de las velas. Durante las noches de verano, 10.000 velas iluminan este patrimonio cultural de la ciudad, desde el Caballo Blanco hasta el Archivo. Los jardines de la ciudadela también han sido zona libre de preocupaciones y de estrés. Los masajes japoneses Shiatsu han visto en estos jardines un escenario perfecto para evadir la mente de los paseantes. Este lugar acapara todas las miradas durante las noches de San Fermín. Bajo un cielo iluminado, miles de personas disfrutan de los fuegos artificiales que se lanzan desde aquí. El recinto cuenta con un centro de interpretación de las fortificaciones, donde se recogen todos los secretos de este patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Un patrimonio que hemos podido ver vestido de blanco durante los fríos meses de invierno. Y en primavera la ciudadela se convierte en testimonio de muchas uniones matrimoniales, como esta de 2006, en la que el entonces entrenador del Portland San Antonio, Zupo Kiswain, se casaba en la ciudadela. Yolanda Barcina, entonces alcaldesa de Pamplona, fue la encargada de casar a la pareja. Es un lugar elegido para casarse, para exponer, para organizar conciertos o concursos de pintura, pero también un lugar con 1001 rincones alejados de las miradas. Unos ladrones o quizás unos gamberros vieron aquí el escondite perfecto para abandonar una obra de arte. Es sin duda un lugar con historia y sobre todo lleno de historias, un lugar con pasado, con presente y con futuro, un espacio que seguirá dibujando el perfil de una ciudad a la que acompañará en su evolución como lo ha hecho hasta hoy.
Patrimonio histórico-cultural y uno de los mejores recintos amurallados de toda Europa. Casi nada, Fermín, como para no cuidarlas, ¿no? Y como para no dinamizar todo lo que sucede en torno a ellas. Yo creo que al inicio de esta legislatura teníamos uno de nuestros objetivos claros, era organizar muchas actividades al aire libre y sobre todo en Ciudadela, que la Ciudadela de Pamplona se convirtiera pues, en el corazón cultural de nuestra ciudad. Teníamos, siempre decimos, tenemos nuestro pulmón verde, la Vuelta al Castillo, el Paseo Larga. Bueno, tenemos también nuestro corazón cultural y ese corazón cultural tiene que ser Ciudadela, que es un recinto maravilloso para organizar distintas actividades, más grandes, más pequeñas, desde los conciertos que podemos organizar un día entre semana en verano, hasta festivales grandes como el 360, con públicos muy distintos que se acercan, conocen poco a poco nuestras murallas. Mucha gente que también nos visita se ve atraída por esa oferta cultural, se le engancha con ella, pero a partir de ahí conocen toda una ciudad con muchos tesoros. ¿Qué se busca al realizar una actividad en las murallas? ¿Quizás ese enganche también? Hay una doble vertiente, por un lado la cuestión turística y por otro la puramente cultural. Depende de cada actividad, lógicamente no tiene el mismo enganche lo que podemos organizar, como decía, entre semana, un día cualquiera en verano, o lo que se podía organizar con el 360 o el festival que se organizó de danza vertical en el Baluarte Bajo de Guadalupe. Bueno, se va buscando distintas actividades para muchos públicos distintos y prácticamente cualquier persona va a encontrar a lo largo del año una actividad que le resulte interesante, le resulte atractiva y pueda visitarla y pasar un buen rato en un sitio absolutamente singular como es cualquiera de los puntos de nuestras fortificaciones. Turísticamente, Silvia, ¿qué se busca? ¿Cómo se potencian las murallas en la imagen de Pamplona fuera de nuestras fronteras? Pues lo que buscamos es diversificar un poquito nuestra oferta y repartirla más a lo largo del año. Tenemos la inmensa suerte de contar con una marca, una imagen que nos posiciona internacionalmente, que son los Sanfermines, eso es evidente, pero lo que buscamos es que la gente, vale, ya nos conoce por los Sanfermines y que conozca otros atractivos turísticos muy importantes, ¿no? Hace años venían turistas y a lo mejor ni siquiera visitaban la Ciudadela. Eso era algo, bueno, una pena, ¿no? Entonces se ha ido consiguiendo a través de ampliar toda esta programación que siempre haya alguna cosa atractiva que hacer en la Ciudadela, aparte de, bueno, por supuesto, el propio Centro de Interpretación de las Murallas, que lo que hace es recoger ahí pues toda la información y toda la exposición cultural y turística de la historia de las murallas. Ese es el sitio perfecto para empezar la ruta, pero porque ahí se da a conocer todo ese conjunto amurallado. Pero para mí ha sido muy importante toda la programación que se ha hecho desde Cultura y Turismo del proyecto Ciudad del Arte, del programa Ciudad del Arte, que ya llevaba unos años, que está cobrando fuerza y que ya yo creo que por sí mismo constituye algo que trae visitantes. Es decir, que bueno, a lo mejor hay cosas más entre semana, más en fin de semana, pero el conjunto, se puede decir que en agosto tenemos una programación muy completa, prácticamente todos los días de agosto hay algo diferente ocurriendo en algún espacio del recinto amurallado. Y lo que nos está permitiendo es dar otra cara y captar también otro tipo de turistas que valoran un turismo de calidad, un turismo cultural, a la vez que se sigue dando calidad de vida a los ciudadanos que también disfrutan de estas actividades. Eso te iba a decir, turistas, pero también pamploneses, porque son los que al final responden. Es una parte muy importante de nuestro turismo, siempre en cualquier ciudad, pero bueno, en el caso nuestro también. Claro que contamos con los pamploneses y con los navarros, hay mucho, cuando tenemos la información del punto de información turística, el grupo más numeroso son navarros, porque bueno, pues en vez de irse a otro lado, disfrutan de su tiempo de ocio en casa, ¿no? Esos también cuentan y también son nuestro objetivo. Y obviamente nos encantaría que cuanto más gente de fuera venga, mejor, ¿no? Pero también son un público al que tenemos que atender. El público más cercano, que igual, Marta, somos los más desconocidos, los que no conocemos tan a fondo esto que tenemos tan cerca. Te habrá pasado que muchos pamploneses mismamente te digan, pero ¿cómo esto, teniéndolo tan cerca, no lo conocía? A través de esas visitas guiadas. Exacto. Es que a través de las visitas guiadas, los propios, la gente que ha venido, pues la gran mayoría, aparte de que prácticamente ellos admitían, ¿no? Lo siento, es que no sabemos nada de la historia de las murallas y bueno, pues venimos un poco pues, para saber sobre nuestro propio patrimonio, ¿no? Yo siempre empezaba con las visitas diciendo, tenéis que saber que Pamplona ha recibido, o sea, las murallas, todas las defensas, ha recibido el premio Europa Nostra de Restauración europeo, que es el premio más importante de restauración a nivel, o sea, son como los Oscars, ¿no? De Europa, a nivel restauración. Entonces, claro, eso es algo fundamental, importantísimo. No solo eso, sino también el premio del público, ¿no? Entonces, claro, ese punto de partida para mí es fundamental. No es que tengamos unas murallas, no, es que son las murallas que han recibido el premio europeo.
Entonces, a partir de ahí ya empieza a contar lo que quieras, ¿no? Que es un punto de partida fundamental y bueno, de ahí a la luna. O sea que yo creo que ya el mero hecho de saber eso ya nos pone a todos los pamploneses más que orgullosos, ¿no? Y bueno, tenemos que ir avanzando en ese conocimiento y el medio son pues, todas esas actividades que bueno, son lúdicas, pero también culturales, ¿no? Te meten. Y para mí una cosa que bueno, tengo que añadir es que para mí lo fundamental de las obras, más que embellecer, para mí ha sido el tema de la eliminación de las barreras arquitectónicas, ¿no? A mí me da muchísima pena ese paseo, ¿no? Esa unión desde todos los puentes del Socorro, de las defensas de Santa Isabel con la Ciudadela, ¿no? Esa conexión con Iturrama que antes de las obras un minusválido o una persona con una bici o un carrito de bebé no podía cruzarlo. Sin embargo, ahora con las obras no solo se han embellecido, por supuesto, sino que también bueno, todo eso se ha hecho accesible, ¿no? Entonces, para mí es uno de los puntos de los que yo al menos me siento más orgullosa por haber formado parte, ¿no? de ello. Y en ese proceso de restauración, ¿qué ha sido lo más complicado con lo que os habéis encontrado los arquitectos a la hora de enfrentaros a un proyecto tan importante como este? Yo creo que para nosotros lo más complicado ha sido cuando han surgido cosas que no te esperabas, ¿no? Y entonces decías, ¿y ahora cómo me enfrento a esto siendo absolutamente consecuente con la restauración y dándole, no voy a decir un uso, porque no, cosas que no tienen uso, ¿no? Pero sí que tengan cierto sentido con ese, por ejemplo, que sea transitable, por ejemplo. Entonces, eso para mí ha sido el unificar todo eso, ¿no? Lo que ha aparecido, que tenga su lógica, que los ciudadanos lo puedan entender en una visita guiada, ¿no? Es decir, pues esto ha sido así, ha salido así. Todo eso, esa unión, a mí me ha resultado lo más complicado. Pero bueno, apasionante, todavía apasionante. Y en esas visitas guiadas, ¿qué es lo que más llama la atención a la gente? ¿Qué es lo que más sorprende? Primero entrar en esos sitios que muchos de ellos decían, pues yo es que de pequeñito pues entré por aquí, pues por las contraminas, por ejemplo, cuando tenía pues 8 años, pues ya las cerraron, y contaban anécdotas pues, de su infancia, ¿no? O aquellas zonas que siempre han estado cerradas y solo con los secretos pues se las han abierto, ¿no? O sea, las han abierto y se ha podido ver. Todo eso daba pie a que los propios ciudadanos contaran sus experiencias, sus vivencias, y me parecía algo, vamos, valiosísimo, que casi que debería recogerse en un libro. Yo lo suelto aquí, ¿no? Eso, o también, no sé, incluso vídeos, ¿no? De personas que ya son muy mayores, que estaban pues, deseando contar cómo era su pasado, como los abuelos cordeleros, parientes portaleros, y no sé, todo ello, o sea, las vivencias que daban pie, ¿no? Todas esas visitas guiadas, para mí eran fantásticas, eran como para, vamos... Comentarios así sí que han salido también en los distintos ciclos de conferencias. Cuando llegaba el turno de preguntas del público, muchas veces han surgido comentarios de gente que comentaba, pues yo me acuerdo que mi abuela me contaba, o yo de pequeña, una señora mayor que contaba, pues yo de pequeña iba allí al río. Sí que es verdad que la gente le evoca muchos recuerdos, ¿no? Y la pasión con lo que lo cuenta Marta también, entran todavía más ganas de ir a participar en esas visitas guiadas. ¿Cuándo comenzasteis con ese programa de visitas guiadas? Uy, pues ahora me pillas, pues hace unos años, pero bueno, sobre todo se ha reforzado todo lo más tematizado con murallas desde la inauguración del Centro de Interpretación de las Murallas, que fue en el 2011, y desde ese centro salen todos los días, menos el lunes que está cerrado, todo el resto de la semana está abierto y salen todos los días visitas guiadas por las murallas, ahora concretamente pues las 6 de la tarde. Y a partir de ver la buena acogida que tenía el centro y esas visitas, luego hemos ido sacando diferentes visitas ya un poquito más especializadas, ¿no? Pero bueno, visitas y muchas otras actividades como las que ha comentado Fermín. Realmente lo que creo que estamos consiguiendo es ampliar el calendario y haciendo un esfuerzo por buscar actividades culturales, turísticas, ciudadanas, deportivas, a lo largo de todo el año, o sea, buscar momentos que, bueno, que encontremos alguna buena excusa histórica, ¿no? Pues, por ejemplo, estos días con la recreación histórica del final de la Gran Independencia, buscar motivos que nos ayuden a crear eventos de animación y eventos que que utilicen el espacio de las murallas y que sean interesantes para diferentes públicos. Pero mira, este fin de semana es un fin de semana importante para las murallas, son protagonistas, sin duda. Protagonistas absolutas. Otro de los hechos desconocidos para muchos pamploneses
pamploneses es que Pamplona fue la última ciudad importante liberada durante la Guerra de la Independencia. La última plaza fuerte de los franceses durante la Guerra de la Independencia fue Pamplona, liberada en octubre de 1813, y bueno, eso es lo que estamos recreando desde hace unas semanas, este fin de semana ya con fuerza, y vamos a seguir durante la semana también con alguna conferencia, bueno, viendo cómo se vivía entonces en Pamplona, viendo cómo fueron las consecuencias de ese fin de la Guerra de la Independencia. Bueno, es lo que decía un poco Silvia, seguir ampliando el calendario. Antes se decía que después de San Fermines en Pamplona no pasa nada. Ahora, o hace unos años se decía, es que cuando se acaba agosto en Pamplona no pasa nada, porque hay muchísimas actividades también en agosto. Bueno, pues ahora ya estamos haciendo cosas en octubre y ganándole meses de actividades culturales al calendario, como digo, siempre intentando hacer cada vez más cosas al aire libre, cada vez más cosas en la calle y que Pamplona sea una ciudad cada vez más viva. Pues vamos a hablar de ese calendario. ¿Cuál es el próximo acto, la próxima cita con las murallas, Fermín? Bueno, la próxima cita con las murallas ya se va alejando porque el tiempo en Pamplona y el clima en Pamplona pues es un factor también determinante que a la hora de programar al aire libre nos da muchísimos disgustos, ¿no? Ya habrá que ir pensando en primavera, en esos ciclos de jazz, en recuperar el Festival 360 que ya se está empezando a preparar. Bueno, ¿ya estáis pensando en ese festival? Ya se está empezando a gestar un poco lo que va a ser el festival del año que viene, que espero que vuelva a traer a muchísima gente, muchísimos pamploneses y también mucha gente de fuera, que hay que destacarlo, que viene aquí, que consume aquí, que se hospeda aquí, que genera riqueza en nuestra ciudad y que eso también es muy importante. ¿Cuál es la respuesta también de los pamploneses cuando se hacen actividades en las murallas? Muy positiva, más que positiva. En Ciudad del Arte, en el programa de verano de este año, hemos llenado prácticamente todos los días, cualquiera que se pasara, cualquier día de entre semana, no había asientos libres, la gente se sentaba en el césped. Bueno, esa oferta gastronómica que ha habido también en la Sala de Armas de Ciudadela, pues había un ambiente fantástico todos los días, los conciertos también han funcionado bien, el festival de danza en la muralla, danza vertical, ha funcionado también mejor que el año pasado. Bueno, yo creo que ya la gente sabe que hay una actividad en Ciudadela, una actividad cultural, y muchas veces no puede no saber exactamente qué es lo que hay, pero se acerca y dice, oye, vamos a Ciudadela, que a las 8 todos los días en verano hay algún sarao, vamos a decir, hay alguna actividad, bien sea danza, bien sea jazz, bien sea flamenco, que tiene un éxito arrollador en los últimos años, se acercan y ya digo, están prácticamente llenas esas actividades todos los días, lo cual también pues, nos alegra muchísimo, claro. Bueno, lo que es constante también son las exposiciones. Eso también lo estamos dejando un poco aparte, pero también dentro se realizan exposiciones, muestras, conferencias, que eso lo encontramos a lo largo del año, a pesar de la climatología. Bueno, pues casi medio centenar de exposiciones a lo largo de todo el año con decenas de miles de visitantes. Es una de las cosas que cuando uno ve los datos de la memoria se queda casi asustado, impresionado de la cantidad de gente que visita estas exposiciones. Durante estos días, hasta el 15 de diciembre, vamos a tener además una de las que seguro va a ser de las más numerosas del año, una exposición pues, casi biográfica de Ana Mari Marín, de la artista de Elizondo, con obras que van desde los años 50 hasta prácticamente hoy, más de un centenar de lienzos que, bueno, viendo la cantidad de gente que hubo el día de la inauguración, pues seguro que va a ser de las más visitadas. Pues que siga adelante ese calendario y ese dinamizar las murallas de Pamplona. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado para hablar de las murallas. Gracias, Fermín. Un placer, gracias. Gracias, Silvia. Y gracias, Marta. A ver si nos apuntamos esas murallas y el público también, o sea, sus visitas y el público se anima también. Incluso cuando no haya nada son un oasis de paz también, para ir a pasear y a observar simplemente. Así es, pues muchísimas gracias a los tres y gracias también a todos ustedes. Les emplazo a la semana que viene. Hasta entonces, gracias. Adiós.